Política para este primer cuatrimestre del 2022. Como saben, las universidades nacionales estamos volviendo a los cursos presenciales, sin perjuicio de lo cual vamos a utilizar los mecanismos virtuales. De hecho, una de las comisiones de este cuatrimestre se va a desarrollar de manera virtual. Las demás lo van a hacer de manera presencial, luego de algunas consideraciones generales que yo les presentaré ahora como titular de la cátedra. Daremos paso a los profesores y profesoras responsables de las comisiones para que los saluden, los conozcan y bueno, ya en las próximas horas empiecen a desarrollar un vínculo personal con cada uno de los profes a cargo de cada una de las comisiones. Como ven, somos una cantidad interesante, casi más de 260, participando ahora en esta primera clase inaugural de este cuatrimestre de Economía Política. Y nosotros lo que pretendemos en esta presentación es tratar de comentarles algunas ideas generales sobre algunos aspectos que vamos a tratar en el cuatrimestre. Nosotros somos conscientes, luego de muchos años de docencia en la facultad, que economía política en la Facultad de Derecho tiene una peculiar percepción por parte de los estudiantes. Una de las preguntas es: ¿qué tendrá que ver la economía política con el derecho? La economía política con el campo de lo jurídico. Y bueno, nosotros vamos a intentar entusiasmarlos en el cuatrimestre con las clases, con las lecturas, con los debates, para que ustedes puedan estrechar un vínculo muy fuerte entre la especificidad del campo del derecho con el desarrollo de la economía política y de la crítica de la economía política. En términos muy generales, nosotros queremos mostrarles hoy una cantidad de temas que se están debatiendo en la Argentina, en la región y en el mundo, y que están estrechamente vinculados a los contenidos del programa que vamos a desarrollar en Economía Política. Y voy a insistir que pretendemos entusiasmarlos. Esta no es una materia en una carrera con el objetivo profesional de la economía, sino del derecho. Pero queremos mostrar la fuerte ligación que hay entre los asuntos económicos y los asuntos del derecho, cómo están estrechamente vinculados. Entonces, cuando uno piensa en la coyuntura, en lo que se está debatiendo hoy, y si tuviéramos posibilidad de dialogar, uno podría preguntarles: ¿de qué se está hablando hoy? Y bueno, uno prende la televisión, escucha la radio, se informa por las redes sociales, lee el diario y en primer lugar aparecen los acontecimientos en Ucrania, el conflicto Ucrania-Rusia. Y es una forma de titularlo, porque detrás del problema militar propiamente dicho, del conflicto que se desarrolla en territorio ucranio, no ucraniano, ucranio, es importante ver que lo que está en discusión es el orden económico, político, social, cultural, mundial, con hipótesis muy diversas, con análisis de complejidad importante,
que señalan que estaríamos en una época de cambios muy importante desde el punto de vista, insistamos, integral. No hay aspecto económico que no se vincule a lo político, a lo jurídico, a lo cultural, y por lo tanto este tema que hoy se está debatiendo tiene que ver con la situación del orden económico, político, social contemporáneo. Ustedes piensen que cuando hablamos de Rusia y de Ucrania, estamos hablando de que hace 30 años, en el año 91, se desarticula la Unión Soviética, y hasta el año 91 se hablaba de un sistema mundial bipolar, es decir, con dos polos. Uno de esos polos era el desarrollo del capitalismo, el orden económico social capitalista. Y el otro polo era el polo del socialismo, el polo socialista liderado por la Unión Soviética. Hace nada más que 30 años, muy poco, claro. La mayoría de ustedes todavía no había nacido, pero el orden económico mundial tenía esta concepción de bipolaridad planteada entre el año 1945 y el año 1991. Estamos hablando de 45 años de despliegue, de desarrollo económico, político, social, cultural, de un sistema mundial bipolar, donde en uno el orden económico se organizaba según reglas, leyes económicas, jurídicas, que tenían que ver con el aliento y el estímulo al régimen del capital, al capitalismo. Digamos rápidamente un tema esencial de la economía política. La economía política nace como disciplina para explicar cómo funciona el orden capitalista. Y del otro lado, en el sistema bipolar, lo que había era el intento de organizar las relaciones económicas, sociales, productivas, en acuerdo a la perspectiva socialista. Por eso se hablaba de un mundo bipolar. Bueno, la desarticulación de la Unión Soviética en 1991 supuso el fin de esa era y una inflexión a otro orden económico social mundial de carácter unipolar. Ya no se hablaba en la sociedad de capitalismo y socialismo, sino que se hablaba de una perspectiva de desarrollo liberalizador. Muchas de estas palabras que estoy usando son categorías económicas que se explican desde concepciones teóricas, que vamos a ver en el desarrollo del cuatrimestre, y que algunas pistas pretendo darles en esta presentación que hacemos de la materia. Bueno, si en 1991, ayer nomás, se hablaba de cambios en el orden económico mundial, acompañados por cambios productivos, por formas diferentes de relaciones entre las personas, de las relaciones de las personas con los estados nacionales, de las relaciones internacionales entre los distintos estados. Bueno, muchos hoy plantean, con más asidero unos que otros, que estaríamos viviendo una etapa de cambio en el sistema mundial. Entre otras cosas, porque así como la potencia hegemónica del capitalismo mundial, como es Estados Unidos, podía hasta hace muy poco tiempo intervenir en el territorio que quisiera, bueno, hoy está visto que ni Estados Unidos, ni los socios de Estados Unidos, ni instituciones, como es el caso de la OTAN, pueden intervenir en este conflicto de Ucrania y Rusia. Estoy comentando esto para ver que uno de los temas que está en la coyuntura actual, en los medios de comunicación,
en los debates sociales, políticos, intelectuales, en la Argentina, en la región y en el mundo, tienen que ver con el sistema económico mundial, que es uno de los temas que nosotros vamos a abordar en lo que llamamos la unidad 3 del programa. Nuestro programa se divide en 4 partes. Bueno, la tercera parte tiene que ver con el sistema mundial. Y ahí en el sistema mundial vamos a ver cómo se ha organizado el capitalismo desde su origen hasta el presente, con ese antecedente que yo planteaba de un momento de bipolaridad en el sistema mundial entre 1945 y 1991. Bueno, este es el mundo en el que vivimos y por lo tanto es interesante ver qué es lo que acontece. Muchos países o regiones hoy modifican sus legislaciones para hacer realidad, por ejemplo, sanciones que aplica Estados Unidos a Rusia, sanciones que aplica la Unión Europea. Esas sanciones son disposiciones legales que son discutidas. Por eso el campo jurídico está muy vinculado a lo que acontece. Pero si vemos el tema Ucrania-Rusia, una de las sanciones más importantes que ha tomado Europa tiene que ver con no habilitar un conducto que traslada gas desde Rusia, principalmente a Alemania y a Europa, siendo Rusia el principal proveedor de gas de Europa y especialmente de Alemania, que es la potencia más importante de Europa, de la Unión Europea. Y entonces ustedes se fijan cómo un insumo productivo tan importante como son los hidrocarburos, petróleo y gas, están en el centro del debate de los acontecimientos que hoy se desarrollan en territorio de Ucrania. Y tiene un impacto para todo el mundo, querramos o no querramos. Es probable que ustedes hayan escuchado la expresión commodity. Commodity es el petróleo, por ejemplo, o es la soja. Commodity es ese producto que tiene precio internacional con independencia del costo que tenga cada país. No importa cuánto cuesta producir el petróleo en Argentina, en Venezuela, Colombia, México, Arabia Saudita o Rusia, el precio del petróleo es internacional. No importa cuánto cuesta la soja, producirla en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, la soja tiene un precio internacional, por eso se habla de commodities. Commodity remite a un precio establecido internacionalmente. Uno de los impactos más importantes de los acontecimientos en territorio de Ucrania tiene que ver con el alza del precio del petróleo. Y ustedes fíjense que si yo los traslado rápidamente del debate mundial al debate en la Argentina, uno de los temas que hoy se discute en la Argentina es si tiene que haber subsidios a las tarifas de servicios públicos, especialmente de la electricidad, digamos las tarifas energéticas, el precio de la energía en la Argentina. Y claro, no es lo mismo si el petróleo como commodity está por debajo de los $100 o en los 90 o en los $80 como estuvo hasta hace poco, o ahora que ha superado la barrera de los $100 el barril a escala mundial. Entonces lo que hay en el mundo es un encarecimiento de los precios del petróleo. Es algo que está ocurriendo más allá de la voluntad de cualquier gobierno que exista en la Argentina. Hoy hay un gobierno, mañana puede haber otro, hace poco había otro de otro signo político, con otra orientación de lo que tiene que ocurrir en la economía. Pero lo que queremos señalar que este debate en el sistema mundial de lo que acontece en el mundo
tiene que ver con el orden económico mundial y tiene impacto en la región latinoamericana, caribeña, pero también en la Argentina. Bueno, muchos señalan que así como suben los precios del petróleo, suben los precios de las materias primas, y entonces Argentina, que es un exportador importante de materias primas, en particular de alimentos, y está subiendo el precio del petróleo, el precio de la soja, del trigo, del maíz, y por lo tanto eso, algunos dicen, le viene bien a la Argentina porque le va a vender mucho al mundo a mejores precios internacionales. Bueno, es difícil decir que a alguien le va mejor cuando en algún lugar hay guerra, pero hay análisis de ese tipo, y es importante que en este curso de economía política, además de mirar balances de ganancias, de ingresos de divisas que entren al país, podamos comprender la complejidad del mundo actual. Porque algunos dicen, bueno, para los países que exportan, que producen y exportan energías y alimentos, está bueno este momento internacional. Pero claro, también hay que pensar que hay países que son importadores de energía y de alimentos. Entre otras cuestiones, la Argentina es un país importador de energía. Así que uno podría pensar, sin entender mucho, sin saber mucho, sin conocer las estadísticas, que si bien puede haber ingresos de divisas por mayores exportaciones de producción agraria, al mismo tiempo puede haber salida de divisas por importaciones energéticas, porque la Argentina tiene déficit energético. Pero pensemos en una cantidad de países del sistema mundial que son deficitarios en alimentos, en un momento en donde el desarrollo científico-tecnológico ha generado condiciones para producir alimentos para toda la población mundial, y sin embargo, organismos especializados de Naciones Unidas nos hablan de casi 900 millones de personas en el mundo con hambre. Bueno, si la economía mundial no resuelve el tema de la alimentación del conjunto de la población cuando producción hay, si encima aumentan los precios internacionales por esta situación conflictiva, el problema del hambre se agrava. Y así como digo los problemas de la alimentación, podría seguir con los temas de la energía y muchos otros temas, incluso alguien puede pensar no tan coetáneo, no tan colateral, asociado a la producción de petróleo o de alimentos, con las formas de desarrollo productivo de la economía contemporánea. Lo que acontecen son calamidades naturales, no tan naturales porque son producto de las políticas productivas contemporáneas. Bueno, basta con ver la baja del caudal del río Paraná para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de fenómenos climáticos, o los incendios en Corrientes, para hablar de dos temas muy actuales, y ver por lo tanto cómo el orden económico mundial, el orden productivo mundial, tiene que ver con las condiciones de vida y el metabolismo de la naturaleza. Digamos que las formas de producción, las formas de evolución de la economía, no solo afectan a la vida, recién hablábamos, por ejemplo, del hambre, podríamos hacerlo extensivo a la pobreza y a muchos problemas sociales, sino que también se afecta el medio ambiente, el planeta Tierra. Y el planeta Tierra tiene efectos directos en la ciudad de Rosario, y digo ciudad de Rosario porque estamos en la Universidad Nacional de Rosario, pero el río Paraná trasciende a la provincia de Santa Fe y es un curso de agua muy importante
desde el punto de vista de la vinculación económica de la Argentina con el mundo. Y hablamos del río Paraná porque lo tenemos ahí al lado, del mismo modo que tenemos a Corrientes, a Misiones, ahí muy cercano, o muchos otros problemas ambientales que hay en la Argentina, en la región latinoamericana caribeña y en el mundo. Bueno, esos temas de la economía mundial nosotros los vamos a ver en la parte 3 y ya sugerí que eso tiene impacto en la Argentina, que para nosotros es la parte 4 del programa. El tema es interesante porque muchas veces hemos dicho, en estos años de cátedra, que lo que nos interesa es discutir la Argentina, pero no se puede discutir la Argentina sin discutir lo que acontece en el mundo. Digamos que uno puede decir, bueno, Argentina tiene una inflación muy elevada durante mucho tiempo y es un problema específico de la Argentina. Pero también vemos que en este 2022, incluso en el 2021, después de 4 décadas, 40 años, que prácticamente en el mundo no se hablaba de inflación, el fenómeno inflacionario ha vuelto a la economía mundial, con mucha fuerza en países como Estados Unidos, como Europa. Y obviamente que hay temas específicos de la Argentina, pero también hay problemas de precios internacionales, como recién sugería. Entonces, no podemos entender los problemas argentinos, la inflación, los temas de deuda, sin vincular lo que acontece en el mundo. Por eso nosotros ubicamos en la parte tercera del programa la economía mundial y en la parte cuarta la economía argentina. Fíjense que en la Argentina, entre uno de los temas que mucho se debate en estas horas, es bueno, cuando inauguró este 1 de marzo el presidente las sesiones parlamentarias, el año legislativo, y la gran especulación es cuándo se presenta al Congreso de la Nación el acuerdo que Argentina habría suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que tiene que ser ratificado por el Parlamento, el territorio de sanción de leyes. ¿Se acuerdan cuando empezábamos diciendo el vínculo entre lo económico y lo jurídico? Bueno, hay una ley en la Argentina, promovida por el actual gobierno, donde plantea que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debe ser tratado en el Congreso de la Nación. Es una ley. Por eso el campo de lo jurídico tiene su condición, su vínculo con los acontecimientos económicos. Esa ley supone en sí misma una crítica a que el préstamo suscrito en el 2018 no fue resuelto en el Congreso. Bueno, ahora tiene que ser resuelto en el Congreso, salvo que se modifique la ley. Si ustedes siguen los debates jurídicos, hay diputadas, diputados que han planteado que no se trate en el Congreso. Algo así como generar la excepción, y aunque hay una ley que debe tratarse en el Congreso, que lo resuelva por decreto el Poder Ejecutivo. Y obviamente desde el Poder Ejecutivo se discute que en acuerdo con la Constitución Nacional dice que los temas de deuda deben ser resueltos en el Congreso de la Nación. Bueno, se planteó una ley hoy vigente que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debe pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Ese es un debate jurídico, es un debate político y es un debate económico, porque bueno, la deuda supone que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional y que si hay un acuerdo de pagos, eso tiene impacto en muchos rubros de la economía argentina. Por eso de un lado se insiste que no va a haber ajustes, y hay muchas voces en la Argentina que dicen
el acuerdo con el Fondo Monetario y el pago de sumas gigantescas va a suponer ajustes. La palabra ajustes es interesante, es para discutirla, tiene que ver con el déficit fiscal o el superávit fiscal. Bueno, categorías que nosotros vamos a considerar en lo que llamamos la unidad 2 del programa. Fíjense que les he hablado del sistema mundial como lo general, para poder discutir la Argentina, partes 3 y 4 del programa. Pero claro, para discutir el mundo o la Argentina hay que manejar alguna terminología económica usual. Ahí estoy hablando de déficit fiscal, superávit fiscal, es decir, intentar entender lo que es la política fiscal, lo que son las cuentas públicas, qué es lo que considera y trata el presupuesto, qué son los egresos y los ingresos del Estado. Digamos que hay una cantidad de temas involucrados. Y obviamente habrán escuchado decir que la Argentina no puede pagar la deuda si no crece. Y uno dice, si no crece, ¿qué? Si no crece su capacidad de producir, que se mide en términos de Producto Bruto Interno. Son categorías de uso habitual que están en los medios de comunicación, en las redes, y que nosotros los vamos a procesar en lo que llamamos la unidad 2 del programa, para que se pueda discutir el mundo y discutir la Argentina con cierta información, conocimiento de qué se trata. Cuando decimos deuda externa, bueno, son los vínculos económicos de la Argentina, de los residentes en la Argentina con el resto del mundo. Hemos hablado hace un ratito de comercio exterior. Argentina vende soja, Argentina vende trigo, Argentina vende aceite, Argentina vende autos, Argentina vende software, Argentina compra energía, Argentina compra automotores. Bueno, son muchas las cosas que Argentina compra y vende. Por lo tanto, eso tiene un registro en la contabilidad nacional. Son las cuentas nacionales, la terminología económica usual. Tema que vamos a considerar en la parte 2. Y fíjense que estoy dejando deliberadamente, para el cierre de estas consideraciones, la parte 1 del programa. Porque para hablar del mundo y de la Argentina, y utilizando las categorías económicas usuales, ganancia, salario, renta, comercio exterior, sector externo, sector financiero, sector público, hay que manejar un cuerpo teórico, un cuerpo de debate teórico. Las bases teóricas de la economía política contemporánea. Y acá es interesante, y al mismo tiempo digo actual, porque si ustedes miran el debate actual en teoría económica, ustedes se van a encontrar que, y no les voy a decir incluso, podría no decirles nombres, pero hay un debate muy interesante desde el punto de vista teórico en la Argentina, donde se ha popularizado la llamada escuela austríaca. Eso lo vamos a ver cuando veamos las escuelas del pensamiento económico. Cuando decimos la escuela austríaca, pensamos en Karl Menger, de Austria, por supuesto, 1871. Bueno, los economistas que tienen más minutos, horas, centímetros en medios de comunicación son aquellos economistas que remiten a la escuela austríaca. Hoy en la Argentina hay políticos, economistas, políticos muy mediáticos que responden a la escuela austríaca. Y el debate de los austríacos es principalmente contra Marx, contra Carlos Marx.
Yo les dije, Karl Menger escribe en 1871 y Carlos Marx publica el tomo 1 del Capital en 1867. O sea, hay una diferencia de 4 años. Y uno de los objetivos principales de la escuela austríaca fue criticar y contrarrestar las opiniones que se habían instalado con la publicación de Carlos Marx, sobre todo por el impacto que las ideas de Carlos Marx tenían en movimientos sociales de resistencia, de búsqueda de orden económico-social alternativo, Profesor, de crítica al capitalismo. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque de alguna manera aquel debate de 1867, 1871, es el debate actual. El debate actual, y en el medio hay 150 años de historia económica e incluso de debates teóricos en la economía política. Pero es interesante porque en las ciencias sociales, y la economía política es una ciencia social, no ocurre lo mismo que en las ciencias naturales, en las ciencias de la física, donde nuevos descubrimientos tapan viejas concepciones de la ciencia. En las ciencias sociales, en la economía política, no hay ciencia nueva que tapa la ciencia vieja, sino que hay una articulación conceptual de cómo leer la realidad para explicarla, para plantear el futuro de la sociedad, y por lo tanto los viejos conceptos son repensados, actualizados y están en debate permanente. Entre los austríacos y Marx, o si ustedes quieren, los austríacos contemporáneos, y vayan pensando, vayan imaginando quién en la Argentina promueve y difunde la concepción de los austríacos. Entre el debate de los austríacos y Marx, o los actuales austríacos y los actuales marxistas, hay una corriente muy importante que es la que expresa John Maynard Keynes, cuyo libro más importante es del año 1936. Muchos asocian y conocen a Keynes como el teórico que trata teóricamente la crisis capitalista de 1930 y produce un cambio en la forma de pensar de la economía de su época. Keynes dice en su libro que había que plantear de la opinión de la mayoría